Dicen que las hijas deben proteger a sus madres, no desecharlas. Pero cuando perdí mi trabajo y me diagnosticaron cáncer, mi hija me llevó a una residencia de ancianos destartalada. Dejó una maleta en la acera y me dijo: «Aquí estarás mejor». Volvió a la casa que yo pagué, a la vida que yo construí. Lo que ella no sabía: tenía una fortuna escondida que me había dejado mi difunto hermano, sin tocar durante años. Y a la mañana siguiente, mientras ella tomaba café en mi cocina, los pagos de la hipoteca cesaron. No vas a creer lo que pasó cuando se dio cuenta. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El café de la mañana se había enfriado en mi taza, sin que apenas lo hubiera probado. Un silencio incómodo flotaba en la cocina de azulejos andaluces que yo misma había ayudado a elegir hacía ya 5 años, cuando Teresa y Javier compraron esta casa en las afueras de Valencia. Una casa que yo había estado pagando en silencio, mes tras mes, sin que mi hija ni su marido lo supieran realmente. «Mamá, tenemos que hablar». La voz de Teresa cortó el silencio como un bisturí. Precisa, clínica, desprovista de emoción. Alcé la vista de mi taza. A mis 68 años, había aprendido a reconocer los preámbulos de las malas noticias. Llevaba 3 semanas viviendo con ellos tras perder mi trabajo en la biblioteca municipal de Burjasot por recortes presupuestarios. 3 semanas de miradas incómodas, suspiros apenas disimulados y conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación. «Te escucho, hija», respondí, intentando mantener mi voz firme, a pesar del nudo que empezaba a formarse en mi garganta. Teresa intercambió una mirada con Javier, que asintió levemente antes de esconderse tras su periódico, delegando en ella la tarea de comunicarme lo que fuera que habían decidido sobre mí, sobre mi vida. «Hemos encontrado un lugar para ti, una residencia en Godella. Es...» dudó, buscando la palabra adecuada. «Acogedora, hasta que podamos encontrar una solución más permanente». No dije nada. ¿Qué podía decir? La noticia caía sobre mí como una losa, aunque no era del todo inesperada. Desde que el médico me había diagnosticado cáncer de mama en fase 2 hacía apenas un mes, había notado cómo mi presencia se convertía en una carga cada vez más pesada para ellos. Una madre enferma, sin ingresos, ocupando la habitación de invitados. Un recordatorio incómodo de la fragilidad humana en medio de su vida perfectamente orquestada. «Es temporal, mamá», añadió Teresa, quizás interpretando mi silencio como resistencia. «Solo hasta que termines el tratamiento y podamos organizar las cosas. Organizar las cosas. Como si yo fuera una caja más que colocar en el trastero. Como si no hubiera sido yo quien la sostuviera durante su adolescencia, tras el abandono de su padre. Como si no hubiera sido yo quien cuidara de Sofía y Carlos, mis nietos, cada tarde después del colegio mientras ella y Javier construían sus brillantes carreras». «¿Cuándo?», fue lo único que logré preguntar. «Hoy», respondió Javier desde detrás de su periódico, sin molestarse en mirarme. «Ya está todo arreglado. La habitación está disponible esta tarde». Esta tarde. Ni siquiera me daban tiempo para asimilarlo. Ni siquiera me habían consultado. «Ya he preparado una maleta con lo esencial», continuó Teresa, su voz adquiriendo ese tono artificialmente dulce que usaba cuando hablaba con clientes difíciles en su agencia inmobiliaria. «El resto de tus cosas pueden quedarse aquí de momento». Asentí, incapaz de articular palabra. Mi mente vagó hacia el pasado, hacia todas las veces que había sacrificado mis propios deseos por el bienestar de Teresa. Las vacaciones no tomadas, los libros no comprados, los pequeños lujos negados para poder pagarle clases de inglés, campamentos de verano, una educación universitaria sin deudas.
Y luego, cuando mi hermano Mateo falleció dejándome una herencia inesperada y considerable, seguí viviendo con la misma austeridad, ayudando silenciosamente a Teresa y su familia sin que ellos supieran del dinero. Decidí entonces que ese dinero sería para emergencias, para el futuro de mis nietos, no para mí. Y ahora era una emergencia ambulante, una jubilada enferma sin utilidad aparente. «Te ayudaré a terminar de recoger tus cosas», dijo Teresa, levantándose de la mesa y dando por concluida la conversación. La seguí a la habitación de invitados en silencio, observando cómo metía mis pertenencias en una maleta con una eficiencia casi profesional. Cada prenda doblada con precisión, cada objeto personal colocado con cuidado. Tan meticulosa en la forma, tan descuidada en el fondo. «La residencia tiene buenas referencias», comentó mientras cerraba la cremallera de mi neceser. «La directora es amiga de Carmela, ya sabes, mi compañera de la agencia. Dice que el personal es atento». No respondí. No había respuesta posible que no desencadenara un torrente de emociones que llevaba décadas conteniendo. En lugar de eso, me limité a observar la habitación donde había dormido estas semanas, intentando no pensar en que tal vez nunca volvería a ella. El trayecto en coche fue breve y silencioso. Javier se había excusado con una reunión de trabajo, así que solo éramos Teresa y yo, acompañadas por una radio que emitía éxitos de los 80 a un volumen apenas audible. «Qué apropiado», pensé, música de una época pasada para acompañarme a mi nuevo destino. La residencia Azahar no era el lugar horrible que había temido, pero tampoco el establecimiento acogedor que Teresa había descrito. Un edificio de 3 plantas con una fachada beige descolorida y un pequeño jardín delantero bien cuidado, pero sin personalidad. Funcional, práctico, sin alma, como la decisión que me había llevado allí. En recepción, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional nos recibió, presentándose como Dolores, la directora. Mientras Teresa rellenaba formularios y entregaba mi tarjeta sanitaria, observé el vestíbulo con sus sillones de Sky, sus plantas artificiales y sus paredes decoradas con fotografías genéricas de paisajes valencianos. «Su madre estará muy bien atendida, señora López», aseguró Dolores a Teresa. «Tenemos enfermería las 24 horas y un convenio con el hospital para los tratamientos oncológicos». Teresa asintió, aparentemente satisfecha de estar dejando a su madre en buenas manos, de estar haciendo lo correcto. «Bien, acompañaré a doña Elisa a su habitación», dijo Dolores. «Puede despedirse de ella aquí, si lo prefiere». Teresa pareció aliviada por la sugerencia. Me abrazó brevemente, un contacto físico que en otras circunstancias habría agradecido, pero que ahora se sentía como una mera formalidad. «Vendré a verte pronto, mamá», prometió, aunque pude ver en sus ojos que era una promesa vacía. «No te preocupes, hija», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Estaré bien». Y así, con esas palabras triviales, se marchó mi hija, sin mirar atrás, liberada ya de la carga que había supuesto mi presencia en su ordenada vida. Dolores me condujo por un pasillo de suelo brillante que olía a desinfectante y a comida recalentada. Pasamos junto a una sala común donde algunos ancianos veían la televisión con miradas ausentes, otros jugaban a las cartas, y un grupo más numeroso simplemente contemplaba el vacío, esperando que pasaran las horas. «Aquí es doña Elisa», anunció Dolores, abriendo la puerta de la habitación 214. «Compartirá espacio con doña Pilar, que lleva con nosotros casi 3 años. Es una mujer encantadora, ya verá». La habitación era pequeña pero limpia, dividida en 2 por una cortina verde hospitalaria. 2 camas, 2 mesillas, 2 armarios estrechos.
En una de las camas, una mujer mayor y delgada leía una revista. Levantó la vista y me miró con curiosidad a través de unas gafas de montura roja que contrastaban con su pelo blanco. «Su armario es este», indicó Dolores, señalando el más cercano a la puerta. «Y tiene un cajón en el baño para sus artículos de aseo. Las comidas son a las 8:30, 14 y 20 horas. El médico pasa los martes y jueves, pero la enfermera está siempre disponible. ¿Alguna pregunta?» Tenía 1000 preguntas, pero ninguna que Dolores pudiera responder. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento me había convertido en una carga para mi propia hija? ¿Cuándo había perdido mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida? «No, gracias», respondí suavemente. «Todo está claro». Cuando Dolores salió, me senté en la que sería mi cama, aún sin hacer. La maleta a mis pies parecía contener no solo mi ropa y mis objetos personales, sino también los restos de mi vida anterior. «Así que cáncer, ¿eh, Nesé?». La voz de mi nueva compañera de habitación me sobresaltó. Era una voz fuerte, con un acento que delataba sus orígenes andaluces. «¿Perdón?». «La he oído hablar con Dolores. Cáncer de mama, etapa 2. Yo pasé por eso hace 20 años». Dejó su revista a un lado y me miró directamente. «Soy Pilar Romero, por cierto, ex trabajadora social y experta en detectar cuando las familias se deshacen de sus mayores, como quien tira un mueble viejo». Su franqueza me desconcertó, pero también me resultó extrañamente reconfortante después de semanas de silencios incómodos y medias verdades. «Elisa Navarro», me presenté, ex bibliotecaria y aparentemente experta en no darme cuenta de cuándo mi propia hija me considera un estorbo. Pilar soltó una carcajada sorprendentemente jovial. «Me caes bien, Elisa. Creo que nos vamos a llevar estupendamente». Mientras empezaba así a deshacer mi maleta, colocando mi escasa ropa en el armario asignado, sentí algo extraño en mi interior. No era solo tristeza, ni siquiera indignación. Era una pequeña llama que creía extinta hace mucho tiempo. Una chispa de determinación, de dignidad herida pero no destruida. Había pasado toda mi vida sacrificándome por Teresa, poniendo sus necesidades por encima de las mías. Incluso había mantenido en secreto la herencia de Mateo, utilizándola discretamente para ayudarla, sin que ella lo supiera, sin querer que se sintiera en deuda conmigo. Pero ahora, mientras doblaba cuidadosamente mi bata y la colocaba bajo la almohada, mientras acomodaba la foto de mis nietos en la mesilla de noche, mientras me preparaba para esta nueva y no deseada etapa de mi vida, algo se quebró dentro de mí. O quizás algo comenzó a repararse. Pilar me observaba en silencio desde su cama, como si pudiera leer mis pensamientos. «El primer día es el peor», dijo finalmente. «Después, o te resignas o te rebelas. Y tú, Elisa Navarro, no me pareces del tipo que se resigna fácilmente». Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero auténtica. «No, Pilar, creo que no lo soy». Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Mis propias palabras resonaron en mis oídos mientras terminaba de colocar mis escasas pertenencias en el armario asignado. Aquella pequeña chispa que había sentido al hablar con Pilar seguía ardiendo, tenue pero persistente, como una cerilla que se niega a apagarse bajo la lluvia. La noche cayó sobre la residencia Azar, trayendo consigo una rutina que pronto aprendería a reconocer. La cena insípida servida puntualmente a las 8, la medicación distribuida en pequeños vasitos de plástico, las luces apagadas a las 10.
todo meticulosamente programado, como si nuestras vidas fueran engranajes en una máquina que nadie se molestaba ya en contemplar. En la oscuridad de la habitación, mientras Pilar roncaba suavemente en la cama contigua, mis pensamientos vagaron hacia el pasado. Hacia Mateo, mi hermano 5 años mayor, siempre brillante, siempre arriesgado. Mientras yo construía una vida predecible como bibliotecaria municipal, él viajaba por el mundo, invirtiendo en negocios, acumulando una fortuna que nadie en la familia hubiera imaginado. El dinero es solo una herramienta, Elisa. Me había dicho durante su última visita, ya enfermo de la enfermedad que acabaría llevándoselo. No dejes que te posea, úsalo tú a él. Y entonces, contra todo pronóstico, me había nombrado su única heredera. Yo, la hermana pequeña que siempre había vivido con lo justo, me convertí de la noche a la mañana en una mujer con recursos suficientes para cambiar de vida radicalmente. Pero no lo hice. Continué en mi pequeño piso de alquiler, con mis libros y mis costumbres austeras. El dinero permaneció casi intacto, gestionado discretamente por Álvaro García, el abogado de Mateo, convertido ahora en mi asesor, y con el tiempo, en un leal confidente. Solo hubo una excepción a mi vida austera: Teresa. Mi exa nunca supo del dinero, pero yo silenciosamente comencé a ayudarla. La entrada para su casa, la hipoteca mensual, los estudios de mis nietos en colegios privados. Pequeñas y grandes contribuciones disfrazadas de ahorros de toda la vida, o préstamos bancarios que en realidad yo pagaba desde las sombras. Un suspiro escapó de mis labios en la oscuridad. ¿Cuánto había dado? ¿Cuánto había callado? Y lo más importante, ¿para qué había servido todo ese sacrificio silencioso? La mañana llegó con el ruido metálico de los carritos del desayuno recorriendo los pasillos. Me incorporé lentamente, sintiendo el dolor sordo en mi pecho, recordatorio constante de la enfermedad que ahora ya habitaba en mí. «Buenos días, compañera», saludó Pilar ya vestida y arreglada. «¿Primera noche en el paraíso? Te acostumbrarás al colchón, aunque yo recomiendo pedir una almohada extra. Las que dan son más planas que una tortilla reseca». Su franqueza me arrancó una sonrisa. «Buenos días. He dormido sorprendentemente bien, considerando las circunstancias». «El shock inicial», asintió ella con conocimiento. «Mañana será peor cuando la realidad te golpee de verdad. Pero no te preocupes, estaré aquí para recogerte». Durante el desayuno, observé a mis nuevos compañeros de residencia. Algunos parecían resignados, otros confundidos. Unos pocos mantenían una dignidad silenciosa en sus gestos. Me pregunté en qué categoría me clasificarían a mí. Pilar me presentó, asumos así, algunos residentes. Don Manuel, exprofesor de matemáticas con principios de Alzheimer. Concha, viuda de un diplomático que coleccionaba servilletas de papel. Ramón, antiguo camarero que ahora sufría Parkinson. Pequeñas historias, grandes vidas reducidas a habitaciones compartidas y rutinas impuestas. «Puedes usar el teléfono de la sala común», me informó Pilar después del desayuno. «Para llamadas personales. El de recepción es solo para emergencias, y Dolores es muy estricta con eso». No había tenido intención de llamar a nadie, pero sus palabras despertaron algo en mí. Había una llamada que necesitaba hacer, una conversación pendiente. Cuando la sala común quedó casi vacía, durante la hora de la terapia grupal a la que decidí no asistir alegando cansancio, me acerqué al teléfono. Marqué un número que conocía de memoria. «Despacho del abogado García», respondió una voz joven, probablemente su secretaria. «Quisiera hablar con don Álvaro, por favor. Soy Elisa Navarro». Hubo un momento de silencio y luego la voz cálida y grave de Álvaro llegó a través del auricular.
Elisa, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Hace meses que no sé de ti. Ha habido cambios, Álvaro. Necesito verte. ¿Sería posible que vinieras a visitarme? Le di la dirección de la residencia, explicándole brevemente mi situación. Su respuesta fue inmediata y contundente. Estaré allí mañana a las 11. Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de alivio y determinación. Por primera vez en décadas, estaba a punto de tomar una decisión pensando únicamente en mí misma. Pilar me observaba desde el otro lado de la sala con una sonrisa cómplice. ¿Moviendo ficha ya, Elisa? Me gusta tu estilo. El día siguiente transcurrió con una lentitud exasperante. Desayuno, medicación, revisión de enfermería, tiempo libre que la mayoría pasaba frente al televisor. Teresa no llamó. Tampoco esperaba que lo hiciera. A las 11 en punto, Dolores apareció en la sala común. Doña Elisa tiene visita, un abogado. Lo dijo con cierta sorpresa, como si las personas mayores no tuvieran derecho a asuntos legales. Álvaro García que me esperaba en una pequeña sala de visitas. A sus 60 años, mantenía el porte elegante que recordaba, aunque su pelo se había vuelto completamente blanco desde la última vez que nos vimos. Se levantó al verme entrar, su expresión una mezcla de preocupación y afecto. «Elisa», dijo suavemente, estrechando mis manos entre las suyas. «¿Qué ha pasado? Pareces... vieja. ¿Enferma?», completé con una sonrisa triste. «Iba a decir diferente», corrigió. «Hay algo en tus ojos que no había visto antes». Nos sentamos y le conté todo. El diagnóstico de cáncer, la pérdida de mi trabajo, la decisión unilateral de Teresa de ingresarme en la residencia. Le hablé de años de sacrificio silencioso, de hipotecas pagadas en secreto, de generosidad nunca reconocida ni agradecida. Álvaro escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros atentos a cada palabra, a cada inflexión de mi voz. Cuando terminé, dejó escapar un suspiro profundo. «Siempre te dije que eras demasiado generosa, Elisa, que un día esto podría volverse contra ti». «Lo sé, pero es mi hija, Álvaro, mi única hija». «¿Y ahora qué quieres hacer?». Su pregunta era sencilla, pero la respuesta que comenzaba a formarse en mi interior era compleja y poderosa. «Quiero recuperar mi vida», dije finalmente, «y quiero que Teresa entienda el valor de lo que ha despreciado». Álvaro asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta respuesta durante años. «¿Qué necesitas de mí?». «Primero, quiero modificar todos los documentos legales, revocar cualquier poder que Teresa pueda tener sobre mis asuntos. Segundo». Dudé un instante, pero la imagen de Teresa y Javier dejándome en aquella recepción me dio el impulso necesario. «Quiero cancelar todos los pagos que estamos haciendo para su hipoteca». «¿Estás segura? Eso podría poner en riesgo su casa». «Estoy segura», respondí con una firmeza que no sabía que poseía. «Es hora de que asuman su propia vida, con sus propios recursos». Álvaro sacó una pequeña libreta de su chaqueta y comenzó a tomar notas. Durante la siguiente hora trazamos un plan detallado. Modificación de testamento, cancelación de pagos, revisión de todas las ayudas económicas que había estado proporcionando a Teresa y su familia. «¿Y qué hay de ti?», preguntó finalmente. «¿Esta residencia?». «No me quedaré aquí más tiempo del necesario», le aseguré. «Necesito un lugar propio de nuevo, algo pequeño, manejable, donde pueda recibir mi tratamiento y recuperar mi independencia». Cuando Álvaro se marchó, con una carpeta llena de documentos para que yo firmara en su próxima visita, me sentí extrañamente liberada, como si hubiera depositado un peso enorme que llevaba cargando durante décadas. Regresé a mi habitación, donde Pilar leía junto a la ventana.
Me miró por encima de sus gafas rojas con expresión interrogante. ¿Y bien? ¿Has empezado la revolución? Me senté en mi cama, sintiendo una energía nueva recorrer mi cuerpo cansado. Sí, Pilar, creo que lo he hecho. Bien, asintió con satisfacción, volviendo a su libro. Ya era hora. Esa noche, mientras observaba el techo en la oscuridad, recordé las palabras de Mateo. El dinero es solo una herramienta. Por primera vez, estaba a punto de usar esa herramienta, no para construir la vida de otros, sino para reclamar la mía propia. Y aunque una parte de mí sentía tristeza por lo que estaba a punto de hacer, otra parte, una que había estado dormida durante mucho tiempo, se alegraba de haber despertado finalmente, antes de que fuera demasiado tarde. La semana siguiente pasó con una rapidez sorprendente. Álvaro volvió 2 veces, trayendo documentos que firmé con una determinación que crecía con cada rúbrica. Revoqué poderes, modifiqué cuentas bancarias, cancelé órdenes de pago permanentes. Cada firma era un acto de liberación, cada documento una pieza del muro que estaba construyendo entre mi pasado de abnegación y mi futuro de autodeterminación. «Has sido muy valiente», me dijo Álvaro en su última visita, guardando los papeles en su maletín. «Muchas personas en tu situación nunca encontrarían el coraje». «No es coraje», respondí. «Es supervivencia». Mi tratamiento para el cáncer comenzó esa misma semana. Pilar me acompañó al hospital la primera vez, insistiendo en que no debía enfrentarme sola a la quimioterapia. Su presencia, firme y sin dramatismos, fue un bálsamo durante aquellas horas, conectada a sueros que me dejaban exhausta, pero, paradójicamente, más decidida que nunca. Mientras tanto, en otro punto de Valencia, los engranajes que había puesto en marcha comenzaban a moverse. El sonido del timbre del portal despertó a Teresa aquel domingo por la mañana. Javier gruñó a su lado, dándose la vuelta en la cama. «¿Quién demonios llamas a estas horas en domingo?», murmuró, cubriéndose la cabeza con la almohada. Teresa miró el reloj. Las 9:23. Normalmente seguiría durmiendo, pero el insistente timbre no cesaba. Se levantó de mala gana y bajó las escaleras, apretando el botón del interfono con irritación. «¿Sí? Correo certificado para Teresa López Navarro», respondió una voz monótona. 5 minutos después, Teresa estaba en la cocina, mirando con perplejidad el sobre que acababa de firmar. El remitente era un bufete de abogados que no reconocía. Lo abrió con dedos impacientes y extrajo una carta formal, mecanografiada en papel de calidad. A medida que leía, su rostro fue transformándose. Del desconcierto inicial al shock, y finalmente a una palidez enfermiza. «¡Javier!», gritó, su voz quebrada por el pánico. «¡Javier!». Su marido bajó las escaleras con expresión alarmada, aún en pijama. «¿Qué pasa? ¿Están bien los niños?». Teresa le tendió la carta con manos temblorosas. «Lee esto». Javier tomó el documento y comenzó a leer en voz alta, su voz volviéndose más incrédula con cada línea. «Por la presente, se le notifica que los pagos correspondientes a la hipoteca de su vivienda, situada en calle Naranjos 23, Valencia, han sido cancelados con efecto inmediato. Dichos pagos, realizados hasta la fecha por doña Elisa Navarro Martín, ya no serán efectuados según instrucciones expresas de la misma». Se detuvo, alzando la mirada hacia Teresa. «¿Qué significa esto? Tu madre estaba pagando nuestra hipoteca». Teresa se desplomó en una silla, sus certezas derrumbándose como un castillo de naipes. «No puede ser. No entiendo nada». Javier continuó leyendo, su expresión pasando de la sorpresa a la alarma.
Aquí dice que llevamos 8 años sin pagar realmente la hipoteca, que todos los recibos han sido cubiertos por tu madre a través de un acuerdo privado con el banco. Tragó saliva. Y que ahora tenemos 30 días para regularizar la situación o se iniciará un proceso de ejecución hipotecaria. Es imposible, murmuró Teresa, aunque en lo más profundo de su ser, una voz incómoda le recordaba las casualidades que habían marcado su vida adulta. La aprobación milagrosa de la hipoteca cuando sus ingresos no eran suficientes. Los recibos que Javier juraba haber pagado pero que ella nunca veía. Las extrañas transferencias mensuales que su madre hacía para los niños. «Llaman a tu madre ahora mismo», exigió Javier, su voz endureciéndose por el miedo. «Tiene que haber un error». Teresa buscó su móvil y marcó el número de la residencia con dedos temblorosos. Tras varios intentos frustrados y excusas del personal, «La señora Navarro está en terapia. La señora Navarro no puede atender llamadas ahora». Comprendió que su madre estaba rechazando deliberadamente sus llamadas. «Iremos a verla», decidió, levantándose con determinación. «Ahora mismo». En la residencia Azahar, disfrutaba de un inusual momento de soledad en el pequeño jardín trasero. Pilar tenía su revisión médica mensual y yo había escogido este rincón apartado, bajo un limonero, para leer tranquilamente. O al menos fingir que leía, porque mi mente estaba en otro sitio. Sabía que la carta habría llegado ya. Álvaro me había confirmado el envío certificado, programado para ser entregado en domingo, cuando toda la familia estaría en casa. Una pequeña maldad por mi parte, lo reconozco, pero después de décadas siendo considerada, me permití esta pequeña venganza. Doña Elisa. La voz de Dolores me sobresaltó. Estaba de pie junto a mi banco, con expresión contrariada. Su hija está en recepción. Insiste en verla inmediatamente. Dígale que estoy descansando, respondí con calma, que no puedo recibir visitas ahora. Dolores frunció el ceño. Está muy alterada. Dice que es un asunto familiar urgente. Lo imagino. Sonreí levemente. Pero me temo que tendrá que esperar. Mi médico ha sido muy claro sobre la necesidad de evitar situaciones estresantes durante el tratamiento. Dolores pareció dudar, pero finalmente asintió. Como desee, se lo comunicaré. Desde mi posición podía ver la entrada principal. Minutos después, observé a Teresa salir precipitadamente, seguida por Javier. Sus rostros mostraban una mezcla de confusión e indignación que, para mi sorpresa, no me produjo ninguna satisfacción. Solo una extraña sensación de calma, como quien finalmente ha cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta, dejando entrar corrientes dañinas. Esa tarde, mientras Pilar y yo tomábamos té en la sala común, mi teléfono móvil, el que había conservado y que Teresa evidentemente había olvidado, comenzóse a vibrar insistentemente. Mensajes, llamadas perdidas, incluso un correo electrónico. Todos de Teresa. Todos cada vez más desesperados. ¿No vas a contestar?, preguntó Pilar observando el aparato que vibraba sobre la mesa. No todavía, respondí. Necesita tiempo para asimilar lo que está pasando, para entender realmente lo que ha hecho. ¿Y después? Reflexioné un momento. Después, quizás hablemos, pero en mis términos, no en los suyos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí una llamada inesperada. No era Teresa, sino mi nieta Sofía. A sus 13 años siempre había sido observadora, sensible a las dinámicas familiares que los adultos creían invisibles para los niños. Abuela. Su voz sonaba tensa, como conteniendo lágrimas. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño, respondí, conmovida por su preocupación. ¿Y tú? Papá y mamá no paran de discutir.
Han estado hablando sobre la casa, sobre dinero, sobre ti. Lo sé, Sofía. Son cosas de adultos que se resolverán. Mamá dice que has hecho algo malo. Continuó, su voz bajando a un susurro. Pero yo sé que no es verdad. Yo vi cómo te trataron el día que te llevaron ahí. Cómo ni siquiera se despidieron bien. Una punzada de dolor atravesó mi pecho. No por mí, sino por ella. Por tener que presenciar esta ruptura. A veces, Sofía, las personas toman decisiones equivocadas. Tu madre, tu padre, incluso yo. Lo importante es aprender de esas decisiones. Hubo un silencio, y luego su voz, aún más baja. ¿Puedo ir a verte? Por supuesto, cariño. Siempre. Te quiero, abuela, dijo antes de colgar. Esas 3 palabras, sencillas pero poderosas, me hicieron darme cuenta de que, en mi determinación de establecer límites con Teresa, no había considerado plenamente el impacto en mis nietos. Sofía y Carlos eran inocentes en todo esto. Ellos no habían elegido nada de lo que estaba sucediendo. Esa noche, antes de dormir, escribí 2 cartas. Una para Álvaro, con nuevas instrucciones sobre mis asuntos financieros. Y otra para Sofía, explicándole con palabras sencillas pero honestas lo que había pasado, por qué había tomado estas decisiones, y asegurándole que mi amor por ella y su hermano permanecía intacto, inmutable. «Has dado el primer golpe», comentó Pilar desde su cama, observándome guardar las cartas en sobres. «¿Estás preparada para lo que viene ahora?» Pensé en Teresa, en su mundo cuidadosamente construido desmoronándose, en el despertar brusco que experimentaría al descubrir lo que significaba realmente la autosuficiencia que tanto presumía tener. «Sí», respondí finalmente. «Estoy preparada para recuperar mi vida, cualquiera que sea el precio». Apagué la luz, pero permanecí despierta durante horas, escuchando la respiración acompasada de Pilar y los ruidos nocturnos de la residencia. Afuera, la luna iluminaba tenuemente la habitación, proyectando sombras que danzaban en las paredes como los recuerdos en mi mente. Quizás mañana atendería las llamadas de Teresa. Quizás no. Por primera vez en décadas, la decisión era exclusivamente mía. 3 días después, aún no había respondido a ninguna de las llamadas o mensajes de Teresa. El teléfono había sonado con tanta insistencia que finalmente decidí apagarlo. La paz que me proporcionó ese simple gesto fue sorprendente, como si hubiera cerrado una ventana por la que entraba un vendaval constante. Esa mañana, la enfermera me informó que tenía correspondencia. Una carta de mi nieto Carlos, de 10 años, escrita con su letra infantil en papel cuadriculado, arrancado de un cuaderno escolar. La leí durante el desayuno, con Pilar observándome discretamente por encima de su taza de café. «Querida abuela», había escrito Carlos, «mamá dice que estás enfadada con nosotros. Papá dice que nos van a quitar la casa. Yo solo quiero que vuelvas. Te he guardado el último cromo de mi colección, el que me faltaba. Es para ti. Te quiero mucho. Carlos». Dentro del sobre encontré el cromo prometido. Un futbolista con expresión seria que me miraba desde el pequeño rectángulo de cartón brillante. Lo apreté contra mi pecho, sintiendo que algo se quebraba dentro de mí. «Estos pequeños son los que más sufren», comentó Pilar, que evidentemente había leído la preocupación en mi rostro. «Siempre quedan atrapados en medio de las batallas de los adultos». «No es con ellos mi problema», respondí. «Nunca lo ha sido». «Ellos no lo saben», dijo Pilar con suavidad. «Solo saben que su mundo se está desmoronando y no entienden por qué». Guardé la carta y el cromo en el cajón de mi mesilla, junto a la que había recibido de Sofía. Mis nietos, ajenos a los resentimientos adultos, me recordaban que el amor, a diferencia del dinero,
no debía usarse como herramienta o arma. Esa tarde, mientras esperaba mi turno en la sala de quimioterapia del hospital, recibí una visita inesperada. Teresa apareció de repente, con aspecto demacrado y ojos enrojecidos. Se detuvo en la entrada de la sala, localizándome entre los pacientes, y avanzó con paso inseguro. «Señora, no puede estar aquí sin autorización», le advirtió una enfermera. «Es mi madre», respondió Teresa con voz temblorosa. «Solo necesito hablar con ella un momento». La enfermera me miró, esperando mi confirmación. Asentí levemente. Teresa se sentó en la silla vacía y a mi lado, su cuerpo tenso, sus manos retorciéndose en su regazo. Durante un largo minuto, ninguna de las dos habló. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué nos haces esto?». La miré, realmente la miré, quizás por primera vez en años. Vi el cansancio en sus ojos, las arrugas prematuras en su frente, la angustia que tensaba sus labios. Mi hija, mi única hija, la niña que una vez prometí proteger de todo mal, la mujer que ahora me veía como una enemiga. «¿Por qué me hicisteis vosotros esto a mí?», respondí serenamente. «¿De qué hablas? Te encontramos un lugar seguro cuando enfermaste, donde pudieran cuidarte». «Me abandonasteis», corregí. «Sin consultarme, sin considerar mis deseos. Me tratasteis como a un mueble viejo que ya no encajaba en vuestra decoración». Teresa desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. «No teníamos opción. No podíamos cuidarte adecuadamente». «Siempre hay opciones, Teresa. Yo siempre elegí la que te beneficiaba a ti, durante toda mi vida. Incluso cuando recibí la herencia de Mateo». Su cabeza se alzó bruscamente. «¿Qué herencia?». «La que he estado usando para pagar vuestra hipoteca durante 8 años, para financiar los estudios privados de Sofía y Carlos, para subvencionar silenciosamente la vida que tú y Javier pretendíais costear por vuestros propios medios». El color abandonó el rostro de Teresa. «No, no es posible». «Álvaro García, mi abogado, tiene toda la documentación, cada transferencia, cada pago. Podría haberos dejado la casa, ¿sabes? Podría haberla comprado directamente a vuestro nombre, pero quería que tuvierais el orgullo de pagarla vosotros mismos. Así que lo hice en silencio, como todo lo demás». La enfermera se acercó con mi tratamiento preparado. Teresa se quedó mirando la bolsa de quimioterapia con expresión ausente, como si acabara de descubrir que vivía en un mundo completamente distinto al que creía. «Vamos a perder la casa», murmuró. «El banco nos ha dado 30 días». «Lo sé. Javier está desesperado. Habla de mudarnos a un piso de alquiler en Torrent. Los niños tendrían que cambiar de colegio». Sentí una punzada de culpabilidad, rápidamente sofocada por el recuerdo de aquella mañana en la cocina, cuando decidieron mi destino sin consultarme. «Cada decisión tiene consecuencias, Teresa. Vosotros tomasteis la vuestra. Yo he tomado la mía». Mientras la enfermera conectaba el gotero a mi vía, Teresa permaneció en silencio, perdida en sus pensamientos. Finalmente, con voz queda, preguntó: «¿Qué quieres de nosotros?». «Nada», respondí honestamente. «Ya no quiero nada de vosotros». Teresa se levantó lentamente, como si cargara un peso invisible. «Esto destruirá nuestra familia». «Nuestra familia ya estaba destruida», respondí. «El día que decidisteis que yo ya no formaba parte de ella». Después de que Teresa se marchara, me quedé mirando el líquido transparente que gota a gota entraba en mi cuerpo, luchando contra las células malignas que intentaban destruirme desde dentro. Era una metáfora demasiado obvia. Igual que combatía el cáncer, estaba combatiendo años de abnegación enfermiza, de sacrificio silencioso que nadie había pedido ni agradecido. Esa noche, de vuelta en la residencia,
encontré a Pilar esperándome con una expresión inusualmente seria. «¿Tienes visita?», anunció. «Una niña muy persistente que lleva 2 horas en la sala común, negándose a marcharse hasta verte». Sofía estaba sentada junto a la ventana, con su mochila escolar hasta los pies y un libro abierto en el regazo. Al verme, cerró el libro y se levantó, sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, llenos de una mezcla de alivio y aprensión. «Abuela», dijo simplemente, abrazándome con fuerza. La abracé de vuelta, sintiendo su cuerpo delgado temblar ligeramente. «¿Cómo has llegado hasta aquí, cariño?» «En autobús», respondió separándose para mirarme. Mamá y papá estaban en el banco. De nuevo, no paran de ir al banco y volver más enfadados cada vez. Nos sentamos juntas en un pequeño sofá apartado. Sofía sacó un sobre de su mochila. «Te he escrito esto», dijo entregándomelo. No sabía si podría decírtelo todo sin llorar. Abrí el sobre con cuidado y extraje varias hojas llenas de su letra ordenada y clara. «Querida abuela», comenzaba la carta. «Sé que mamá y papá te han hecho daño. Los oí hablar cuando creían que dormía. Papá dijo que nunca debieron deshacerse de ti así. Mamá lloró y dijo que no sabía que estabas pagando nuestra casa. Me sentí muy mal porque yo también vi cómo te trataron el día que te trajeron aquí. Quería decir algo, pero tuve miedo. Ahora todo se está rompiendo y es como si fuera un castigo por lo que te hicieron. No quiero que perdamos nuestra casa, pero más me importa no perderte a ti. Por favor, no nos odies a Carlos y a mí. Te queremos muchísimo. Sofía». Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente encontraron su camino por mis mejillas. Abracé a Sofía, sintiendo su propio llanto silencioso contra mi hombro. «Nunca podría odiaros, cariño», susurré. «Vosotros sois lo más valioso que tengo». Esa noche, después de que Pilar acompañara con a Sofía a tomar el autobús de regreso, llamé a Álvaro. Tenía nuevas instrucciones, decisiones que había estado madurando durante días, pero que la visita de Sofía se había cristalizado. «Quiero hacer algunos cambios», le expliqué. «Respecto a la casa de Teresa». «¿Vas a reconsiderar lo de la hipoteca?», preguntó con cautela. «No exactamente», respondí. «Tengo otra idea en mente, algo que les dará una lección sin perjudicar a los niños». Mientras cerraba los ojos esa noche, sentí una extraña paz. No era felicidad, ni siquiera satisfacción por la venganza. Era la serenidad que viene de tomar el control de tu propia vida, de tus propias decisiones, de tu propio legado. Por primera vez en mucho tiempo, soñé con Mateo. En mi sueño, estábamos juntos en aquel parque donde jugábamos de niños, y él me sonreía con esa mezcla de orgullo y picardía tan suya. «Por fin lo entendiste, hermanita», decía en mi sueño. «El dinero es una herramienta, pero tú eres la artesana». Desperté con las primeras luces del alba, las palabras de Mateo aún resonando en mi mente. Una claridad inusual me invadió, como si durante la noche todas las piezas se hubieran alineado en un patrón perfecto. Era hora de usar las herramientas a mi disposición para construir, no solo para desmantelar. Una semana después, la situación de Teresa y Javier había pasado de crítica a desesperada. Según me contó Álvaro, habían agotado todas las vías para refinanciar la hipoteca. Ningún banco quería arriesgarse con ellos tras descubrir que los pagos anteriores no procedían realmente de sus ingresos. «Han puesto la casa en venta», me informó Álvaro durante su visita semanal. «A un precio muy por debajo de su valor de mercado. Están desesperados por vender antes de que el banco ejecute la hipoteca». Asentí, sin sorpresa. Era exactamente lo que había previsto. «¿Has preparado los documentos que te pedí?». Álvaro extrajo una carpeta de su maletín.
Todo está listo. La sociedad inversora ha sido constituida a tu nombre, con total discreción. Si seguimos adelante, podremos presentar una oferta por la casa inmediatamente. Hazlo, decidí. Pero recuerda, ni Teresa ni Javier deben saber que yo estoy detrás. El plan era tan simple como justo. Compraría la casa a través de una sociedad anónima, pagando un precio razonable que les permitiría saldar la deuda hipotecaria y tener un pequeño remanente. Ellos se verían obligados a mudarse, a enfrentarse a las consecuencias de su comportamiento, pero no quedarían en la ruina total. Y lo más importante, mis nietos no perderían todo su mundo de golpe. ¿Qué harás con la casa después?, preguntó Álvaro. Tengo planes para ella, respondí enigmáticamente. Pero eso puede esperar. Los días siguientes trajeron un inesperado giro en mi vida en la residencia. Pilar sufrió una caída que la obligó a ser hospitalizada durante varios días. Su ausencia dejó un vacío sorprendente en mi rutina, haciéndome consciente de lo importante que se había vuelto su amistad. «Te estás quedando sin compañera de cuarto», comentó Dolores una mañana, mientras me entregaba la medicación. «Tal vez podamos trasladarte a una pequeña habitación individual. Ha quedado una libre en la segunda planta». La rechacé educadamente. «Esperaré a que Pilar regrese. Somos buenas amigas». Dolores me miró con una expresión que no supe interpretar. «Doña Elisa, el médico no es optimista respecto al regreso de doña Pilar. Su fractura de cadera, sumada y a sus problemas cardíacos previos». La noticia me afectó más de lo que hubiera imaginado. En apenas unas semanas, Pilar se había convertido en mi confidente, mi ancla en este lugar que nunca había considerado mi hogar. La posibilidad de perderla me hizo reflexionar sobre lo efímeras que son las conexiones humanas y lo fácil que es darlas por sentado hasta que desaparecen. Esa tarde, mientras daba un paseo solitario por el jardín, mi teléfono vibró con un mensaje de Álvaro. «Oferta aceptada. Firmamos mañana». Era extraño sentir alivio y tristeza simultáneamente. Teresa y Javier perderían su casa, la casa que yo les había ayudado a conseguir, pero al menos no quedarían completamente desamparados. Les quedaría dinero suficiente para alquilar algo digno, para empezar de nuevo. 2 días después, mientras esperaba mi turno en la consulta oncológica, mi teléfono sonó. Era Teresa. «Hemos vendido la casa», anunció sin preámbulos, su voz extrañamente calmada. «A una empresa inmobiliaria. Nos mudamos en 3 semanas». «Lo siento», respondí, y en parte era cierto. «No, no lo sientes», replicó ella sin hostilidad, solo una triste resignación. «Has conseguido lo que querías». «¿Y qué es lo que quería, según tú?» Un silencio prolongado. «Castigarnos. Hacernos sentir lo mismo que tú sentiste cuando te dejamos en la residencia». No respondí inmediatamente. ¿Era eso lo que había buscado? ¿Una simple venganza? ¿O era algo más profundo, más fundamental? El respeto que nunca me habían mostrado. El reconocimiento de mi valor como persona, no solo como proveedora. No se trataba de castigo, Teresa. Se trataba de consecuencias. De verdad. De mostrarles quién era yo realmente, más allá de la madre abnegada que siempre disteis por sentada. Otro silencio, este más tenso. Los niños están devastados, sobre todo Sofía. No deja de preguntar por ti. Pueden visitarme cuando quieran. Siempre serán bienvenidos. «No es lo mismo», murmuró Teresa. «Toda su vida está aquí. Su colegio, sus amigos». Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. «Lo sé, pero a veces las vidas cambian, Teresa. A veces nos vemos obligados a adaptarnos a circunstancias que no elegimos, como me pasó a mí». 3 semanas después, desde la ventana de mi habitación en la residencia, observé a Álvaro llegar con un sobre grande bajo el brazo.
Su expresión era una mezcla de satisfacción profesional y preocupación personal. «Está hecho», anunció, entregándome los documentos de propiedad de la casa de Teresa. «Se han mudado ayer a un piso en Torrent. Pequeño pero digno, según he podido averiguar». Firmé los últimos papeles que me presentó, sintiendo una extraña finalidad en cada trazo de mi pluma. Una puerta que se cerraba, otra que se abría. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Álvaro guardando los documentos. «Necesito que busques un piso para mí», respondí. «Algo pequeño, luminoso, accesible, cerca del hospital a ser posible, y con 2 habitaciones». Álvaro me miró con sorpresa. «¿Vas a dejar la residencia?». «En cuanto termine el ciclo de quimioterapia, mi médico dice que el tratamiento está funcionando bien. El cáncer está remitiendo». La noticia había llegado el día anterior, como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. No estaba curada, pero había esperanza. Suficiente para empezar a planear un futuro que, apenas unas semanas atrás, parecía inalcanzable. «¿Y la segunda habitación?», preguntó Álvaro. «Es para Pilar si acepta. Sigue en el hospital pero mejorando. No tiene familia que la cuide como yo». Sonreí con ironía. Pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. Álvaro asintió, una sonrisa cálida iluminando su rostro normalmente serio. «Me parece una excelente idea». Esa tarde recibí una visita inesperada. Sofía llegó acompañada por Carlos, ambos con expresiones solemnes, impropiamente adultas, en sus jóvenes rostros. «Nos hemos mudado», anunció Carlos sin preámbulos, «a un piso muy pequeño. Tengo que compartir habitación con Sofía». «Lo sé, cariño. Lo siento». Sofía me miró con una intensidad que me recordó a mí misma a su edad. «Fuiste tú, ¿verdad? La empresa que compró nuestra casa. Eras tú. Siempre habías sido demasiado perspicaz. ¿Cómo lo supiste?» «El abogado que vino a la firma. Le vi salir de aquí una vez, cuando vine a visitarte». Asentí, sin negar ni confirmar. No tenía sentido mentirle. A veces, Sofía, los adultos tomamos decisiones complicadas, decisiones que tienen muchas caras, como un prisma. «¿Qué vas a hacer con nuestra casa?», preguntó Carlos, su voz pequeña pero firme. La pregunta me pilló desprevenida. En realidad no había decidido qué hacer con la propiedad. Había sido un medio para un fin, no el objetivo en sí mismo. «No lo sé todavía», admití. «Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, vosotros siempre tendréis un lugar en mi vida. Y pronto, cuando salga de aquí, tendréis un lugar en mi nueva casa también». Les hablé entonces de mi plan de mudanza, de mi mejoría, de las posibilidades que se abrían ante mí. Sus rostros se iluminaron gradualmente, el resentimiento inicial, diluyéndose en una cauta esperanza. Al despedirnos, Sofía me abrazó con fuerza. «Siento lo que te hicieron», susurró. «No es justo». «La vida rara vez es justa, cariño», respondí, acariciando su pelo. «Pero siempre podemos intentar equilibrar la balanza, a nuestra manera». Mientras los veía alejarse por el pasillo, pensé en el largo camino recorrido desde aquel día en que Teresa me dejó en este lugar. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería completamente. Pero junto a él había surgido algo nuevo, una determinación feroz de vivir el resto de mis días en mis términos, de forjar relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la obligación o la conveniencia. «El dinero es una herramienta», había dicho Mateo, «pero tú eres la artesana». Y ahora, por fin, estaba aprendiendo a crear mi propia obra. 3 meses después, el pequeño apartamento en el barrio de Benimaclet resplandecía bajo la luz primaveral que entraba por los amplios ventanales. Era modesto pero luminoso, con 2 habitaciones cómodas,
un salón acogedor y una pequeña terraza, donde había comenzado a cultivar hierbas aromáticas y flores. Mi pequeño reino, pagado al contado, sin hipotecas ni deudas pendientes. Pilar se acomodaba en el sillón junto a la ventana, su cadera aún dolorida, pero mejorando día a día. Había aceptado mi ofrecimiento de compartir vivienda tras salir del hospital, aunque no sin cierta resistencia inicial. «No quiero ser una carga para ti», había protestado. «Nunca serías una carga», le aseguré. «Eres una amiga, y las amigas se apoyan mutuamente». La transición de la residencia a nuestro propio espacio no había sido fácil, pero cada día nos sentíamos más en casa. Yo había terminado mi tratamiento de quimioterapia con resultados prometedores. El cáncer estaba en remisión. No era una garantía, por supuesto, pero me otorgaba tiempo. Tiempo que estaba decidida a utilizar sabiamente. «Tienes visita», anunció Pilar mirando por la ventana. «Tu abogado favorito y... ¿es esa Sofía?» Me levanté para mirar. Efectivamente, Álvaro venía acompañado por mi nieta, ambos cargados con lo que parecían carpetas y documentos. Les abrí la puerta con curiosidad. «¡Abuela!». Sofía me abrazó inmediatamente. A sus 13 años ya era casi tan alta como yo. «Lo tenemos todo preparado». «¿Preparado?». Miré a Álvaro, quien sonreía con complicidad. «El proyecto», explicó Sofía colocando sus carpetas sobre la mesa del comedor. «Para la casa, nuestra antigua casa». Durante las últimas semanas, Sofía había venido regularmente a visitarme. En una de esas visitas, habíamos hablado sobre mis planes para la casa que había comprado. «¿Y si la conviertes en una biblioteca?», había sugerido ella, conociendo mi pasión por los libros. «El barrio no tiene ninguna cerca y hay muchos niños». La idea había resonado en mí con una fuerza inesperada. Una biblioteca comunitaria. Un espacio donde los libros, que habían sido mi refugio y mi pasión durante toda la vida, pudieran servir a otros. Donde mi experiencia como bibliotecaria pudiera tener un último capítulo, un epílogo significativo. Sofía desplegó ahora planos, dibujos, presupuestos y propuestas que había elaborado con la ayuda de Álvaro y su profesor de tecnología del instituto. Para mi sorpresa, Carlos también había contribuido con ilustraciones para la sección infantil. Pensamos que la sala principal podría ser la zona de lectura general, explicaba Sofía con entusiasmo. La antigua cocina se convertiría en una cafetería pequeña y las habitaciones de arriba en salas temáticas, literatura, ciencia, infantil. La escuché asombrada, viendo cómo mi vaga idea se había transformado en un proyecto concreto, gracias a la imaginación y el trabajo de mi nieta. Álvaro observaba con aprobación, añadiendo ocasionalmente detalles sobre los aspectos legales y administrativos. «Podríamos constituir una fundación», sugirió, «para gestionar la biblioteca y asegurar su continuidad». «¿Y cómo se llamaría?», preguntó Pilar, que seguía la conversación con interés. Sofía me miró, esperando mi respuesta. «Biblioteca Mateo Navarro», dije sin dudar, en honor a mi hermano que hizo todo esto posible. El proyecto nos mantuvo ocupados el resto de la tarde. Cuando Álvaro se marchó, Sofía se quedó para la cena. Mientras preparábamos juntas una tortilla de patatas, me atreví a preguntar por su madre. «¿Cómo está Teresa? Hace semanas que no sé nada de ella». Sofía removió los huevos con excesiva concentración. «Está adaptándose. Le costó mucho al principio. Lloró bastante. Papá y ella discutían mucho». Hizo una pausa. «Pero ahora está mejor. Ha empezado a trabajar jornada completa en la agencia inmobiliaria. Dice que tenían razón al ofrecérselo antes, pero ella lo rechazó porque estaba cómoda con lo que teníamos». Asentí, sin presionar más. El proceso de Teresa era suyo.
tan personal y complejo como había sido el mío. ¿Crees que algún día vendrás a verte?, preguntó Sofía, con una vulnerabilidad que me recordó lo joven que era, a pesar de su madurez aparente. No lo sé, cariño. A veces las heridas entre padres e hijos tardan mucho en sanar. A veces nunca lo hacen del todo. Pero tú la perdonarías, ¿verdad? Si viniera. La pregunta me hizo reflexionar. ¿Perdonaría a Teresa? ¿Podría olvidar cómo me había tratado? ¿Cómo me había descartado cuando se convirtió en una carga inconveniente? No se trata de perdonar, Sofía. Se trata de comprender, de aceptar que las personas somos complejas, contradictorias, que podemos amar y fallar al mismo tiempo. Esa noche, después de que Álvaro llevara a Sofía de vuelta a casa, Pilar y yo nos sentamos en la terraza, disfrutando de la suave brisa valenciana. Las macetas con romero, albahaca y lavanda perfumaban el aire, mezclándose con el aroma dulce de los naranjos cercanos. «Esa biblioteca es una idea maravillosa», comentó Pilar. «Un legado perfecto». «Un legado», repetí, saboreando la palabra. Nunca pensé en términos de legado. Siempre fue supervivencia, sacrificio, día a día. Y sin embargo, aquí estás, construyendo algo que perdurará. El teléfono interrumpió nuestra conversación. Era una llamada al fijo, no a mi móvil, lo que era inusual. Muy pocas personas tenían ese número. ¿Diga? Un silencio al otro lado, y luego, casi en un susurro, «Mamá». El corazón me dio un vuelco al reconocer la voz de Teresa. «Hola, hija». Otro silencio, más largo, como si estuviera reuniendo valor. «Sofía me ha contado lo de la biblioteca. Es una idea preciosa». «Gracias», respondí, sin saber qué más decir. Me preguntaba si... Su voz se quebró ligeramente. Si podría ayudar de alguna manera. Tengo contactos en el ayuntamiento que podrían facilitar los permisos y conozco a un contratista que hace buenos precios para las reformas. Era una rama de olivo, pequeña pero significativa. No una disculpa directa. Tal vez nunca la tendría, pero sí un reconocimiento, un intento de reconstruir puentes. Cualquier ayuda sería bienvenida, respondí con cautela. Es un proyecto importante para mí. Lo sé, dijo suavemente. Por eso quiero colaborar. Después de colgar, regresé a la terraza donde Pilar esperaba expectante. ¿Teresa? Adivinó. Asentí, aún procesando la conversación. Quiere ayudar con la biblioteca. Un primer paso, comentó Pilar. Los rencores son como piedras. Podemos cargarlos o usarlos para construir algo nuevo. La sabiduría sencilla de sus palabras me hizo sonreír. Si algo había aprendido en estos meses turbulentos, era precisamente eso, que incluso los momentos más dolorosos podían transformarse en cimientos para algo mejor. Una semana después, recibí otra visita inesperada. Teresa vino sola, con una carpeta de documentos y una expresión que oscilaba entre la determinación y la incomodidad. Se detuvo en el umbral, observando mi nuevo hogar con ojos curiosos. «Es bonito», comentó. «Luminoso». «Como yo quería», respondí, invitándola a hacerla entrar. «¿Un té?» Asintió, sentándose tentativamente en el borde del sofá. Mientras preparaba el té en la cocina, la oí moverse por el salón, probablemente examinando las fotografías que había colocado en las estanterías. Fotografías de Mateo y yo de jóvenes, de mis nietos, incluso algunas antiguas con ella de pequeña. Cuando regresé con las tazas, Teresa sostenía una fotografía en particular. Yo con ella en brazos el día que salimos del hospital tras su nacimiento. Mis ojos cansados pero radiantes de felicidad, su pequeño rostro arrugado asomando entre mantas. «Nunca había visto esta», dijo. «Estaba guardada, con otras cosas importantes». No hablamos de lo ocurrido.
No directamente. Quizás nunca lo haríamos. En su lugar revisamos planos, discutimos proveedores, calculamos costes para la biblioteca. Una conversación práctica, segura, pero que contenía algo más profundo. Un reconocimiento tácito de que ambas queríamos, a nuestra manera, construir algo que importara. Al marcharse, Teresa se detuvo en la puerta. Los niños me han pedido permiso para venir a dormir aquí algún fin de semana, si a ti te parece bien. Me encantaría, respondí sinceramente. Un instante de duda y luego... Tal vez yo también podría venir, algún día, a tomar café o algo. La puerta siempre estará abierta, dije, y lo decía en serio. Esa noche, bajo un cielo estrellado que se apreciaba desde mi pequeña terraza, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta aquí. El dolor de la traición que había sentido aquel día en la cocina de Teresa parecía ahora distante, como una cicatriz que ya no duele, pero que recuerda una herida importante. El dinero es una herramienta, había dicho Mateo, y yo había aprendido a usarla no para castigar, sino para reconstruir, para crear un espacio propio, para tender puentes donde había habido abismos, para dejar algo valioso detrás. Pilar se unió a mí en la terraza, envuelta en una manta, a pesar de la noche templada. ¿En qué piensas, Elisa?, preguntó, sentándose a mi lado. En que a veces, respondí, el último favor que nos hacemos a nosotros mismos es aprender a poner nuestras necesidades en primer lugar. No por egoísmo, sino por dignidad. Pilar asintió, comprendiendo. Juntas contemplamos la ciudad que se extendía ante nosotras, con sus luces que brillaban como estrellas caídas en la tierra. Y en ese momento, a mis 68 años, con un cáncer en remisión y un futuro incierto pero mío, sentí una paz que había eludido durante décadas, la paz de quien finalmente ha encontrado su propio camino a casa. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.